Bueno, entonces estamos con la integral de línea, ¿sí? La vez pasada entonces ya le dimos algún sentido a esa integral de línea para un campo escalar. Vimos que el efecto de acumular el efecto de un campo escalar a lo largo de una curva cualquiera en el espacio. Entonces ahora vamos a ver qué pasa si tenemos un campo vectorial inmerso en ese espacio. Si antes era a cada punto le asignábamos un valor. No sé, por ejemplo, la temperatura en cada punto de una habitación, y cuando recorremos una curva, bueno, el efecto de esa temperatura a lo largo de ese alambre o lo que sea. Ahora es bueno, en este espacio en 3 dimensiones, a cada punto le asignamos un vector. ¿Qué podemos hacer de eso? Bueno, y algo de esto ya, en realidad, por ahí estuvieron viendo, ¿sí? En física. Entonces empecemos por ahí, empecemos por la aplicación, ¿sí? Como ya les había mencionado, muchas de las cosas que vamos a utilizar empezaron con aplicaciones físicas, ¿sí? Y como que inventaron la matemática para poder explicarlas, básicamente. Entonces empecemos con algo que ya estuvieron viendo en física seguramente, muchos lo habrán visto en secundaria también, muy simple, que era el trabajo. ¿Qué era el trabajo? El trabajo que era, sí, está relacionado con la energía que uno hace cuando mueve algo. ¿No? Si aplicamos una fuerza a una partícula y la movemos a una determinada distancia, aparece un trabajo, ¿sí? Que es la energía que tenemos que utilizar para mover esa partícula. O sea que tenemos una partícula que aplicamos una fuerza justamente, ¿sí? La fuerza es la que está relacionada justamente con el campo vectorial, ¿sí? Porque en un punto está definido un vector, ¿sí? Que tiene una dirección, un sentido, ¿sí? Una magnitud. Y entonces el trabajo para mover esa partícula desde 0 hasta L, ¿sí? Esta distancia, este segmento de recta, era, ¿sí? Así que sencillo, si es una recta, lo estamos moviendo y la fuerza es en la dirección de esa recta, es la fuerza por la distancia, básicamente. ¿Sí? Esto lo vieron en física. Bien, genial. Entonces, eso no hay problema. Podemos calcular de esta manera. ¿Qué pasa si ahora tenemos que vamos de 0 hasta L? ¿Sí? Pero ahora la fuerza está como inclinada. Está inclinada en un ángulo alto. ¿Sí? Entonces ahora, ¿no? O piénsenlo que tiene una silla y empuja una silla, pero empujándolo contra el piso, digamos, ¿no? Entonces ahora el trabajo es la fuerza por la distancia también, ¿sí? ¿Se acuerdan un poco de esto? Va a ser F, va a ser la misma formulita que esta, ¿o no? No, pues incluía la dirección que se hacía el trabajo. O sea, ¿quién es el que hace el trabajo, digamos? ¿Sí? Más conceptual, digamos, ¿no? Claro, hay que proyectar la fuerza en X. O sea, que ¿qué es lo que a quién hace el trabajo? El trabajo, el que hace el trabajo para movernos desde 0 hasta L, esa dirección, es la componente exactamente que va con el movimiento. ¿Sí? Es la tangente a la dirección de movimiento, exactamente. O sea que el trabajo, en este caso entonces, es F por el coseno de alfa, que eso ¿quién es? Bueno, eso justamente es la proyección, como mencionaron, de la fuerza en la dirección de movimiento. Hay otra parte de la fuerza, que es esta otra, ¿sí? Bueno, esa también hace trabajo, eso será para otra cosa, ¿sí? Pensar, acá bueno, parece que lo tira para arriba, ¿no? La mueve para un costado, habrá que ver qué es lo que hace eso. Si pensamos en que empujamos una silla contra el piso, bueno, hará ruido, hará calor, ¿sí? será ahí la energía que estamos gastando, ¿sí? Pero el trabajo para moverla, ¿sí? Para mover la partícula, esa la hace la componente tangencial al movimiento, justamente como dicen ustedes. ¿Sí? Entonces es F por el coseno de alfa por la distancia que le queremos mover. ¿Sí? O sea que esto también lo podríamos reescribir de esta otra manera. Fíjense, si tomamos
el vector tangente, que acuérdense que es el vector tangente, es el que tiene módulo 1, habíamos mencionado, ¿sí? El vector tangente. Este f por el coseno de alfa, podemos reescribirlo como el producto escalar de f por el vector tangente. Esto, acuérdense, lo vieron en matemáticas, ¿no? Cómo proyectar un vector, haciendo el producto escalar con el vector unitario. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Bien, entonces... ¿qué más podemos hacer? Bueno, podemos ir con la fuerza para el otro lado, ¿no? Pero la partícula igual la movemos desde 0 a L. O sea, la partícula se está moviendo de 0 hasta L, ¿sí? Pero la fuerza va en sentido contrario. Entonces imagínense que algo que se está moviendo, ustedes hacen fuerza para frenarlo, básicamente, ¿sí? Entonces, en un caso, en el primer caso, la fuerza va en el sentido del movimiento. En este otro caso, la fuerza es como que va en contra del sentido del movimiento, ¿no? Entonces, fíjense, si acá es esta la tangente, ¿sí? Para este primer caso, como el coseno del ángulo es positivo, ¿no? El ángulo es menor que 90, el trabajo es positivo. Y para este otro caso, como el ángulo es mayor que 90, el coseno es negativo, justamente. Y claro, tiene sentido. Entonces, si la fuerza acompaña el movimiento, el trabajo es positivo, y si la fuerza va en contra del movimiento, ¿sí? Fíjense, la partícula se está moviendo igual de 0 hasta L, ¿sí? El vector tangente es este que está acá. Entonces, la fuerza va es como que va en contra del movimiento, ¿sí? La componente tangencial, obviamente. El trabajo es negativo, ¿sí? Entonces esto ya lo vamos a ir teniendo en cuenta. Importante. Bien, esto todo bien, pero son rectas, ¿no? Esto lo saben hacer de la secundaria prácticamente. Ahora, ¿qué pasa si ahora la curva, ¿sí? Es una curva cualquiera? Ya saben, entonces bueno, por ejemplo, la fuerza va así hacia arriba, entonces acá en este punto la tangente a la dirección es esta, en este otro punto la tangente es esta otra, en este otro punto la tangente es esta otra. O sea que acá va cambiando punto a punto este producto escalar, ¿sí? Este producto escalar de f por la tangente, como va cambiando la tangente, va cambiando. Entonces, bueno, acá, ¿a qué es igual el trabajo? ¿Sí? En estos dos casos era fácil porque era una recta, ¿sí? Era sobre el eje real, básicamente, que estamos trabajando. Lo podíamos definir de esta manera. Y ahora, bueno, de eso se trata lo que queremos ver. Entonces, vamos a ver, plantearlo con un poco más de detalle, este último caso, ¿sí? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea, entonces, tenemos una curva cualquiera, ¿sí? Va de A hasta B, ¿sí? Y en cada punto de la curva, entonces, está definido el campo vectorial, ¿sí? O sea que hay una fuerza, si quieren verlo como una fuerza, ¿sí? Hay un vector que apunta para algún lado, ¿sí? Lo vamos a definir entonces F, que depende del punto donde estemos parados, justamente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea va a ser exactamente la misma que venimos usando siempre. La idea es usar esto que ya sabemos, ¿sí? Este y este, ¿no? La idea es usar esto que ya sabemos, que si tenemos un segmentito, ¿sí? Si tenemos un segmentito, podemos utilizar esto, ¿sí? O sea que la idea es llevarlo a esto que lo conocemos. O sea, cuando tenemos como segmentos de recta, ¿sí? Pedacitos chiquitos, pero que sean en línea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a partir esta curva que tiene una forma rara, ¿sí? Entonces vamos a tomar una partición de esa curva y formamos subarcos, ¿sí? Entonces formamos subarcos que tienen una determinada longitud delta SI, ¿sí? Igual que hicimos la clase pasada. Entonces, ¿qué nos permite? Bueno, entonces ahora en ese arco vamos a tomar un punto, ¿sí? Dentro de ese subarco tomamos un punto P y estrecha, ¿sí? Y en ese punto vamos a evaluar el campo, ¿sí? Entonces en ese punto
tenemos el campo, ¿sí? La fuerza, si quieren, evaluar ese punto, y la tangente. ¿Sí? Acuérdense que la tangente, a medida que variamos por la curva, va a ir variando. Entonces la tangente también depende del punto. Entonces, en ese punto evaluamos el campo y la tangente. Y calculamos el trabajo, suponiendo que ese subarco es aproximadamente recto, digamos, ¿sí? En el límite va a pasar eso, justamente. O sea que el trabajo para mover la partícula desde este punto hasta este otro punto, bueno, podríamos aproximarlo así con un segmentito, ¿sí? Y calcular que la fuerza es constante en todo ese segmentito, el campo evaluado, por eso elegimos un punto, el P estrella, y la tangente es la misma, el vector tangente es el mismo, y luego vemos la longitud de ese arco, justamente, ¿sí? El delta S. Y observamos este producto, justamente. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, y ahora sumamos las contribuciones de todos los subarcos, ¿sí? Entonces sumamos todas las contribuciones, todos los pequeños trabajitos, ¿sí? Entonces cada subarco ya calculamos el trabajo, ¿sí? Que era la fuerza por la distancia, básicamente, ¿sí? La componente tangencial a la dirección de movimiento por la distancia. Y nos queda toda esta suma. Este es el trabajo, ¿sí? Al tomar infinitos arcos y hacer tender la norma de partición a cero, nos queda esto, el límite paréntesis infinito de la sumatoria de todas estas cosas, ¿sí? Donde entonces, fíjense, pero esto es algo conocido, esto lo vimos en la clase pasada, es la sumatoria de el producto de todo esto que podríamos pensarlo como que es una función de P sub i, que ¿qué características tiene? A ver, esto, la fuerza es un vector, la tangente es otro vector, justamente, pero el producto escalar entre ellos dos nos devuelve un escalar, ¿sí? O sea que esto que está acá es un escalar, ¿sí? Esto que está acá es un escalar. Como depende del P sub i, ¿sí? Del punto donde estamos evaluando, eso podemos pensarlo como que es un campo escalar, justamente, ¿sí? Por el delta de 6, o sea, la longitud de estos subarcos. Bueno, esto que está acá era justamente la definición de la integral de línea de un campo escalar que vimos en la clase pasada, ¿sí? Donde ahora el campo escalar es este producto escalar, justamente, F por T. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un campo vectorial, en realidad, cuando hablamos de la integral de línea, estamos hablando de la integral de línea de la componente tangencial a la dirección de movimiento. Entonces, en realidad, la integral de línea de un campo vectorial, en realidad es una integral de línea de un campo escalar disfrazada, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como que adentro formamos el campo escalar que es la componente tangencial a la dirección de movimiento. Lo que estamos evaluando con integral de línea de un campo vectorial, lo que estamos evaluando es el efecto del campo en la dirección del movimiento, ¿sí? Por ahí se agarran algún libro de matemática más viejo, van a ver que también se puede definir la integral de línea con la componente normal al movimiento, pero es un poquito más complicado, ¿sí? Pero por ahí agarrar un libro más viejo, está por ahí la definición. Bien, así que este es el sentido que le vamos a dar nosotros a la integral de línea de un campo vectorial, ¿sí? Entonces es el efecto del campo a lo largo o en la dirección del movimiento, ¿sí? Y por eso tiene sentido como que haberlo pensado con el trabajo, ¿sí? Pues el trabajo justamente ese, con esa aplicación física. Pero esto puede tener un montón de aplicaciones, después vamos a ver alguna otra más. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Entonces esta es la idea de la integral de línea. Ahora, bueno, perfecto. ¿Cómo la calculamos? ¿Sí? Bueno, en realidad ya la sabemos calcular porque sabemos calcular la integral de línea de un campo escalar. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos queda. ¿Sí? Vamos a ver qué nos queda ¿cuándo? Bueno, cuando a la curva le pongamos una parametrización, ¿sí? Entonces, cuando la curva está parametrizada, ¿sí? Entonces supongamos que tenemos la curva... T es el vector unitario, exactamente. Sí, sí, T es el vector tangente unitario. Así es, ¿sí? Ahora, de hecho, lo vamos a usar ese concepto. Entonces, la curva la tenemos parametrizada
con una parametrización cualquiera de R de t, ¿sí? T entonces va entre A y B, es una curva suave. ¿Qué tenemos entonces? La integral de línea, ¿sí? A lo largo de la curva, de A hasta B, de entonces el campo por el vector tangente diferencial de S, ¿sí? Entonces fíjense que ya cuando ponemos el vector tangente, fíjense una diferencia con la integral de un campo escalar, ¿sí? Cuando hablamos de un vector tangente, ¿sí? En una curva, ahora lo vamos a volver a esto, pero cuando hablamos de un vector tangente, el vector tangente ya nos define la dirección, ¿sí? O sea que ya tenemos la dirección de recorrido de la curva, ¿sí? Si va para aquel lado, el vector tangente apuntará para allá, y si va en este sentido, el vector tangente va a tener que apuntar para el otro lado, ¿sí? Entonces, ojo en la integral lineal de un campo vectorial que la curva, ¿sí? El sentido de recorrido de la curva tiene que estar de acuerdo con el vector tangente, ¿sí? Tiene que estar de acuerdo con el vector tangente. No podemos poner acá cualquier vector tangente, justamente. Tiene que ser el que corresponde. Que es algo que no pasaba en la integral de línea de un campo escalar, ¿sí? Bueno, entonces, si pensamos todo esto como un campo escalar, la vez pasada vimos que esa integral de línea de un campo escalar la podemos calcular como la integral entre A y B, la curva, los parámetros, ¿sí? Los límites del parámetro de la curva, ¿de quién? De toda ese campo escalar evaluado en la parametrización, o sea que es FR de T, T de R de T, por el módulo R' de T diferencial de T, ¿sí? Esto es lo que vimos, esto es la integral de línea de un campo escalar, ¿sí? Que si quieren podemos pensarlo así, ¿no? Este es el G de X y Z, un campo escalar, y este sería el G de R de T. ¿Sí? Esto es lo que vimos la vez pasada. ¿Cómo calcular la integral de un campo escalar? Bien, perfecto, pero bueno, como recién mencionamos, el vector tangente es el unitario, ¿sí? O sea que el vector tangente, acuérdense que era justamente R' de T sobre el módulo de R' de T, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Lo vimos en la otra clase, un par de clases. Que bueno, el R' de T es un vector tangente, pero queremos un unitario, por eso lo dividimos por el módulo R' de T, ¿sí? Bueno, como la curva es suave, ¿sí? Estos dos los podemos cancelar, ¿sí? No se anula el R' de T. Entonces nos queda que esa integral de línea del campo vectorial la podemos calcular de esta otra manera, ¿sí? Es como que se fue el módulo R'. O sea que nos quedó esto, ¿sí? La integral de línea de un campo vectorial, ¿sí? A lo largo de una curva, que donde entonces ya tiene un sentido, ¿sí? Aparece esta tangente, entonces ya tiene, con esa tangente estamos definiendo un sentido, si lo vamos de un lado para el otro o de un lado o del otro lado para el uno, ¿sí? La podemos calcular de esta manera, ¿sí? El campo evaluado en la parametrización, producto escalar, ¿sí? Producto escalar con el vector R' de T, ¿sí? Ahora estos son dos vectores, ¿sí? Fíjense la diferencia entre el campo escalar, que era el módulo R' de T, y el campo vectorial, que es el vector. Entonces en realidad es muy fácil de acordarse cuándo usar uno y cuándo usar otro, porque si el campo es un vectorial, siempre la integral, ¿sí? Lo que tenemos que integrar tiene que quedar algo escalar, ¿sí? No, la integral de un vector nunca hablamos de qué quiere decir eso, así que lo que tenemos que integrar siempre tiene que ser un escalar. Entonces, bueno, si es un campo vectorial, tenemos que hacer el producto escalar con el R' de T. Si es un campo escalar, tenemos que hacer el producto con el módulo de R' de T, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este campo, 2xy, y cuadrado z, xz, ¿sí? Entonces esto es el campo que va variando en el espacio, ¿sí? Para cada punto le asignamos un vector, entonces, y tenemos esta curva, ¿sí? Que ya nos la dan parametrizada, por suerte, r de t cuadrado 1 menos t para t entre 0 y 1, ¿sí? Una curva rara en el espacio, no importa ahora el gráfico. Y queremos calcular entonces la integral lineal del campo vectorial a lo largo de esta curva, ¿sí? Entonces acuérdense, esta curva ya está parametrizada, o sea que ya tiene un sentido, ¿sí? Ya tiene un sentido metido ahí adentro en la parametrización justamente.
¿sí? O sea que este t que está acá es el que se corresponde con esta parametrización. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, vamos a necesitar R' de t. Viene R' de t, entonces a derivar cada uno, 1, 2t, menos 2. Perfecto. Y vamos a necesitar el campo evaluado en la parametrización. ¿Sí? Entonces, acá donde dice x, reemplazamos por t. ¿Sí? Ojo, no reemplacen por el de R'. Cuando dice y, reemplazamos por t cuadrado, así que acá nos queda 2t cubo. Bueno, y así con todos, ¿sí? Hay que reemplazar todo esto. Y ahora, entonces, planteamos la integral, ¿sí? El cálculo. El cálculo, entonces, es la integral entre 0 y 1, los límites del parámetro, ¿sí? Los límites del parámetro, en la parametrización ya estamos metidos acá. ¿De quién? Bueno, el campo parametrizado, o sea, todo este vector, ¿sí? El que tenemos acá. Producto escalar con el R' de t, ¿sí? El R' de t. Bueno, y ahora a resolver, ¿sí? A resolver esto, queda este polinomio, y eso le da 2542. Lo que sea. ¿Podemos decir algo de esto? Bueno, nos dio positivo. ¿Nos tiene que dar positivo? ¿O nos tiene que dar negativo o cero? No sé. Nos tenía que dar algo, ¿sí? Acá no hay restricción. Pero sí nos dice algo, ¿sí? ¿Qué nos dice que es positivo? Bueno, está diciendo que este campo, ¿sí? Este campo, a lo largo de esta curva, que ni sabemos cuál es, ¿sí? El acumulado, ¿sí? El neto, nos ayudó a ir en la dirección del movimiento. O sea, hay trabajo positivo, ¿sí? Puede ser que en algunos casos la fuerza fuera contra, ¿sí? En otros fuera a favor, pero el que gana es el que va a favor, digamos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Hay un trabajo positivo. ¿Estamos ahí? O sea, que vean que no tiene nada raro, ¿sí? A lo que veníamos haciendo no hay ninguna dificultad extra. Es de vuelta. Saber parametrizar la curva, acá ya para hacer el ejemplo ya la teníamos parametrizada, pero la idea es saber parametrizar la curva, ¿sí? Y después es plantear la integral de líneas, ¿sí? Que ahora, como es un campo vectorial, en vez de aparecer el módulo R' de t, aparece el vector R' de t, ¿sí? Y después hacer una integral del módulo, como el módulo 1, resolver la integral. O sea que, como dificultad extra, no tiene nada. Ahora, se pueden hacer un montón de cosas con eso, ¿sí? Un montón de conceptos que van a salir de esta integral en un campo vectorial. Entonces, primero, antes de pasar a empezar con eso, ¿sí? Y que vamos a seguir la clase que viene, vamos a mencionar algunas cosas de notación que también la tienen ahí en la guía, ¿sí? Distintas formas que vamos a escribir la integral de línea en un campo vectorial, ¿sí? Entonces, fíjense, entonces, acuérdense, siempre que tenemos una integral de línea, ya estamos mencionando que hay una parametrización, ¿sí? Hay una parametrización definida. Entonces, la integral de línea la podemos escribir de esta manera, ¿no? El f de r de t por r' de t. El r' de t, por diferencial de t, podríamos definirlo como un diferencial de r. Esto es una forma de escribirlo, son distintas formas de escribirlo, ¿sí? Entonces, muchas veces lo han escrito de esta forma, el producto escalar con el diferencial de r. Esta la usamos mucho porque es más compacta que escribir todo el resto, ¿sí? En el caso que la curva sea cerrada, ¿sí? Vamos a usar este símbolo, ¿sí? Como para indicar que es una integral a lo largo de una curva cerrada, ¿sí? Porque va a ser muy útil y lo usan mucho en física, por ejemplo. Y en este caso, muchas veces se habla de una circulación del campo, ¿sí? Cuando hay una circulación del campo, porque da toda una vuelta en esa curva cerrada. ¿Qué más? Si hablamos de que el campo tiene componentes P, Q y R, y el R de t entonces será X' de t, Y' de t, Z' de t, ¿sí? Esta integral entonces la podemos reescribir de esta manera, ¿no? El campo es PQR, R' X' de t. Cuando hacemos el producto escalar nos queda esto que está acá, ¿no? Nos queda el primero, el P por el X' de t, por el diferencial de t, más el segundo Q por Y' de t, por el diferencial de t, más R' de t. Entonces también pueden escribirlo de esta manera, y fíjense que, ¿quién es? X' de t por el diferencial de t.
Bueno, esto que está acá no es otra cosa que el diferencial de x, ¿sí? Y esto que está acá es diferencial de y, y esto que está acá es diferencial de z, o sea que todo esto lo podemos reescribir de esta manera. P diferencial de x más Q diferencial de y más R diferencial de z. Y otra forma que pueden verlo escrito, ¿sí? Es que el vector tangente, ¿sí? El vector tangente se puede escribir mediante lo que se llaman los cosenos directores, ¿sí? Los cosenos directores son estos que están acá. Tenemos un vector, claro, el dr este que está en negrita va con flechita, exactamente. Se tiene que escribir, esto sería f por diferencial de r. Así, sí lo escriben de esta manera, exactamente, porque esto es un vector, es un producto escalar, así que esto es un vector. Es una forma de escribirlo, ¿sí? ¿Qué sentido tiene? Bueno, tiene más otro sentido, pero para nosotros va a ser una forma de escribirlo. Entonces, esta otra forma es que, fíjense, el vector tangente lo podemos escribir de esta forma, coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, donde alfa, beta y gamma son los ángulos que forma el vector con los ejes coordinados, ¿sí? O sea que acá tenemos x, el x con el vector tangente forman un plano, ¿sí? Y sobre ese plano podemos medir este ángulo, el ángulo que forma el vector t con el vector x, con el eje x, sería este sería gamma, y este otro ángulo sería beta, ¿no? Entonces fíjense cómo se miden los ángulos, ¿sí? Es siempre sobre el plano que forma el vector con el eje, ¿sí? O sea que estos planos, son todos estos ángulos que están acá. Entonces con eso, por eso esos ángulos se define la dirección del vector, hacia dónde está apuntando. Como es el vector tangente, después tiene módulo 1, ¿sí? Bueno, el coseno de alfa al cuadrado, más el coseno de beta al cuadrado, más el coseno de gamma al cuadrado de la raíz de todo esto, da 1, obviamente, que es el módulo del vector tangente. ¿Sí? Es una relación de los cosenos directores. Esto mucho por ahí, por esto no lo van a ver todos, pero el que vea por ahí los que sigan ingeniería civil, algunos ingeniería aeronáutica, por ahí también lo vea en alguna materia, pero es otra forma de escribirlo, ¿sí? Que aparece por ahí. Entonces, como aparece, por eso la mencionamos. ¿Sí? Entonces fíjense que la integral de línea del campo vectorial, que es el producto escalar de f con t, también lo podríamos reescribir de esta manera, ¿sí? Donde coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma son los cosenos directores, justamente. Bien, ahora, todo esto es formas de anotarlo, o que pueden encontrarlo en distintos libros, quizás de una forma o de otra, ¿sí? O en distintas aplicaciones después en la carrera. Dependiendo del campo, uno usa una, otra usa otra. Entonces, la idea de todo esto es para que puedan, para poder identificar quiénes son P, Q y R, básicamente, ¿sí? El campo. ¿Por qué? Porque después el cálculo va a ser siempre, no importa cómo esté escrito de todas estas maneras, el cálculo siempre vuelve a esto, a ser f de r de t por r' de t. Si no es que, si lo veo escrito de esta manera, entonces entonces acá tengo que integrar por separado, por respecto a x y z. No, esto es una forma de escribirlo. El cálculo es siempre igual, ¿sí? Entonces no se preocupen, que el cálculo se hace siempre de esta manera. Hay que hacer f de r de t por r' de t. Sé que para empezar la curva y ver quién es el campo. Estas formas son, ¿sí? Lo que hay que saber de esta forma es, bueno, darse cuenta quién es el campo, para qué, para después venir y ponerlo acá. ¿Sí? Ponerlo ahí y hacer la cuenta como siempre. O sea, siempre es f de rt por r' de t. No se confundan con eso. ¿Sí? Bien. Entonces, hagamos algún ejemplo más. A ver. Entonces, ahora nos dan este campo, x, y. Y la curva es el segmento de recta que va desde el A00 hasta el B11. Y queremos calcular la integral línea del campo a lo largo de esta curva. ¿Sí? Ahí ya empezamos a usar esa notación. ¿Sí? En general vamos a usar esta notación de f por el diferencial de f, la más fácil. O sea, ¿qué es esto? ¿Sí? Es este grafiquito, vamos del 00 al 11, en este sentido. Entonces esta es la curva C. ¿Sí? Esta es la curva que vamos a llamar C. Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos parametrizar la curva, ¿sí? O sea, el r de t. Bueno, esta era fácil, ¿sí? Esta es de las fáciles. Si llamamos a xt, ¿sí? Y va a ser t, ¿no? Esta es la curva igual x.
O podemos hacerlo como la estándar, ¿sí? Punto final, no, punto inicial más punto final menos punto inicial, que justamente es el 1, 1, por t. Así que esto nos queda t, con t entre 0 y 1. Acá en este caso es exactamente la misma que hacer la trivial, ¿no? Es decir, que x es t, entonces y queda igual a t. Y x se mueve entre 0 y 1, o sea que t va entre 0 y 1. En este caso son las dos la misma. Bien, entonces R' de t es el vector 1, 1, ¿sí? La derivada del vector 1 esto con respecto a t. Y nos falta f de R de t, que en este caso, como es el campo es xy, es t. Así que la integral lineal la calculamos como el campo boludo del R de t por R' de t, ¿sí? El producto escalar con R'. O sea que esto nos da 2t entre 0 y 1, t al cuadrado entre 1 y 0, nos da 1. Bueno, a ver, ¿está bien que nos dé 1? Bueno, no sé, a ver, ¿qué podemos pensar? Bueno, lo que podemos pensar es, a ver, ¿está bien que nos dé positivo, negativo, 0? ¿Y cómo podemos verlo eso? Bueno, pensemos en lo que hemos hablado, a ver, fijemos cómo es el campo, ¿no? El campo, a ver, si estamos en este punto, es xy, ¿sí? Entonces, si estamos en este punto, como es xy, no sé si acá es el 0,2, por ejemplo, va a ser 0,2 en x y 0,2 en y. O sea que va a apuntar para ahí. Cuando estemos por acá, es un poco más grande, ¿no? Aumenta un poco, es 0,5, 0,5, una cosa así. Y cuando estemos acá, es más grande todavía, ¿sí? Va a ser una cosa así, ¿sí? Acá va a ser chiquitito. Pero fíjense, que no importa dónde nos paremos, siempre, como x es positivo, apunta justamente para allá, ¿no? Apunta para arriba a la derecha, o sea, en 45 grados. Y como nos estamos moviendo desde A hasta B, siempre el campo apunta en la dirección del movimiento. En este caso es justo el tangente aparte, ¿no? Pero eso no importa. Lo que importa es que nos lleva en la dirección del movimiento. Entonces está bien que el trabajo nos haya dado positivo, ¿sí? Porque el campo va en la dirección del movimiento. Siempre el producto escalar, ¿sí? Esto que está acá, acuérdense que es F, producto escalar con T justamente, ds, ¿sí? Justamente este producto escalar nos da siempre positivo, o sea que estamos integrando una función positiva a lo largo de una curva, eso tiene que ser positivo. Así que está bien que nos dé 1. ¿Está bien que nos dé 1 en vez de 2? Bueno, ahí ya no sé tanto, no sé, ¿sí? Pero que nos dé positivo está bueno. A ver, y ahora para probar, ¿qué pasa si ahora agarramos la curva menos c? O sea, la misma curva que antes, ¿sí? Ese segmento recta, pero vamos en sentido contrario. Ahora vamos de B hasta A. Acordémonos que la integral de un campo escalar era lo mismo ir de cualquier lado a cualquier lado, ¿no? No importaba la dirección que tomáramos. Vamos a ver si acá sí importa, ¿sí? Por ahí ya con un poco de imaginación pueden hallar la respuesta, pero vamos a verificarlo, a ver qué pasa. Entonces tenemos el mismo campo, pero ahora el segmento recto lo recorremos desde B hasta A, ¿sí? Acuérdense entonces que cuando es la misma curva, pero recorrida en sentido contrario, lo escribimos como menos C, ¿sí? Para relacionar una con la otra. La podríamos haber llamado C1 y C2, sin problema, podemos poner el nombre que querramos, pero para como relacionar una con la otra. Es la misma curva, pero recorrida en el sentido contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos afecta justamente al vector tangente. Entonces, calculémoslo, ¿sí? Calculemos entonces la integral ahora para ir desde B hasta A. Entonces vamos a necesitar de vuelta parametrizar la curva, ¿sí? Pero la parametrización ahora va a ser distinta porque justamente la recorremos en sentido contrario. Entonces, parametrizamos la curva. ¿Cómo la parametrizamos? Bueno, con el estándar. Podríamos hacerlo de varias maneras, ¿sí? Poniendo que x es menos t, es una manera, o la otra es la estándar. Así, bueno, es punto inicial, que es el 1, 1, más punto final menos punto inicial, ¿no? Si queremos escribirlo, para el que todavía lo tiene flojito, ¿sí? Entonces, el b es el punto 1, 1, ¿sí? Entonces sería punto inicial más t por punto final, si queremos escribirlo así. El punto final, que es el 0, 0, menos el punto inicial, que es el 1, 1, ¿sí? Bueno, cuando hagan esto, entonces va a quedar 1 menos t y 1 menos t, ¿sí? Que es este que está acá. Entonces ahí sale esa parametrización. ¿Se puede parametrizar de otra forma? Por supuesto.
Claro que sí, la que ustedes quieran. No hay ningún problema. De hecho, si quieren, háganlo para convencerse de que da lo mismo, ¿sí? No importa cómo lo parametricemos. Lo importante es mantener el sentido. O sea que el R' de t es menos 1, menos 1. Y el campo veloz de R de t, entonces, es la LXY, acuérdense, entonces vale 1 menos t, 1 menos t. Bien, así que ahora ya está. Podemos con eso calcular la integral. La integral entonces va a ser de 0 a 1, ¿sí? Los valores del parámetro t, como usamos la estándar, ahí va siempre de entre 0 y 1 el t, de el campo evaluado en la parametrización, 1 menos t, 1 menos t, producto escalar con R' de t, menos 1 menos. Cuando haga este producto escalar nos da 2t menos 2, quedó en 1 acá. 2t menos 2 entre 0 y 1, la primitiva de eso es t cuadrado menos 2t, evaluado entre 1 y 0 nos da menos 1. Ah, ya no nos dio lo mismo. O sea, fíjense, la integral de línea de un campo escalar, cuando hacemos la integral a lo largo de la curva en un sentido y en el otro sentido nos daba lo mismo, ¿sí? Que era lo que llamaba la invarianza a la parametrización de la integral de línea de un campo escalar. Ahora la integral de un campo vectorial, ¿sí? Si la recorrimos en un sentido nos dio 1 y si la recorremos en el otro sentido nos dio menos 1. ¿Sí? Entonces pensemos ahora a ver si tiene sentido en base a lo que vimos del trabajo, ¿no? ¿Cómo es este campo? Bueno, el campo es el mismo que antes. O sea que el campo es el mismo que antes. O sea que cuando estamos acá, el campo apunta para ahí. Cuando estamos acá es un poquito más grande. Cuando estamos acá es un poquito más grande. Cuando estamos acá es un poco más grande todavía, ¿no? Pero siempre apunta para allá. Y nosotros estamos recorriendo la curva en sentido contrario. Claro, entonces la fuerza siempre va en contra del sentido del movimiento. O sea que tiene sentido que esto haya dado negativo. ¿Sí? Tiene sentido que haya dado negativo. O sea que no es lo mismo la integral de línea de un campo vectorial ir en un sentido que en el otro. ¿Sí? Entonces, en principio, listo, no es lo mismo. Ahora, qué casualidad que cuando fuimos en un sentido nos dio 1 y cuando fuimos en sentido contrario nos dio menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿será siempre así o habrá sido casualidad que nos dio lo mismo pero con el signo contrario? Bueno, no es casualidad. ¿Sí? No es casualidad. Y vamos a mostrarlo, ¿sí? Vamos a mostrarlo usando justamente las propiedades de la integral de un campo escalar. Entonces, supónganse que tenemos esta curva, ¿sí? Y vamos primero, ¿sí? con un campo vectorial. Entonces, cada punto de la curva podemos definir un vector. Y queremos calcular entonces la integral de ese campo a lo largo de la curva que va de A hasta B primero. Entonces, tenemos la curva que está con este sentido. Entonces, en ese punto aparece un vector tangente, que como la recorremos de A hasta B, apunta en esa dirección. ¿Sí? O sea que esta integral de línea, en realidad es esta integral de línea que está acá, es f por t1. Entonces fíjense, ahí ya estamos mencionando algo de vuelta que dijimos antes, que la tangente no es cualquiera, es la que corresponde a esta curva, ¿sí? La de la integral de línea. Esta tangente para la integral de línea tiene que ser la que corresponde con esta parametrización. ¿Sí? Perfecto. Entonces eso es para pasar de acá a acá, digamos. Tuvimos en cuenta en qué sentido recorríamos la curva. Bien. Ahora olvidémonos de lo de arriba, ¿sí? Olvidemos del gráfico. Ahora tenemos que calcular esto que está acá. Tenemos que calcular esto que está acá. ¿Sí? Esto es una integral de línea en campo escalar, donde el campo escalar es f por t1. O sea que esto es igual a esto. ¿Sí? Esto es igual a esto. Esta integral de línea es igual a esta integral de línea recorriendo en el sentido contrario. Entonces acá está la primera clave. Hay dos pasos claves acá. El primer paso clave es este. Acá es la invarianza de la integral de línea de un campo escalar. Entonces, si mantenemos, ¿sí? Si a esto lo llamamos G, la clase pasada vimos que la integral de un campo escalar recorriendo la curva de cualquier manera nos da lo mismo. ¿Sí? Entonces, acá estamos usando esa condición. Ahora, esto que está acá no es una integral de línea. ¿Por qué? Porque si ahora recorremos la curva en el otro sentido, ¿sí? Si recorremos la curva en el otro sentido, esta tangente, la T1, no es la que tendríamos que usar.
Entonces hay que cambiar eso. Entonces ahora es cuando viene el segundo paso clave, ¿sí? Ahora la menos C, ¿sí?, es recorrer de B hasta A, pero el vector tangente ahora es este otro, ¿sí? Es este otro. Y como es tangente, ¿cuál es la relación? Bueno, que T1 es el mismo que T2, pero apunta para el otro lado, ¿sí? Entonces T1 es menos T2. ¿Sí? Entonces, como la recorremos en otro sentido, ahora la tangente apunta para el otro lado. ¿Sí? Acuérdense que estos vectores T1 y T2 son los vectores unitarios, ¿sí? Entonces, acá está la otra clave, ¿sí? Que T1 es menos T2, ¿sí? T1 es igual a menos T2. Esta es la otra clave. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Bueno, ahora sacamos el menos afuera de la integral, y ahora sí, esto que está acá, es la integral de línea del campo vectorial F, ¿sí? ¿Por qué? Porque este vector tangente es el que corresponde a esta curva, ¿sí? Ese vector tangente se corresponde a esa curva, ¿sí? Bueno, entonces, ¿esto qué es? Esto es menos la integral de F por diferencial de A. O sea que, ¿qué hicimos acá? ¿Qué encontramos? Que la integral de línea de un campo vectorial recorriéndolo en un sentido es menos la integral de línea del campo vectorial recorrido en el otro sentido, ¿sí? O sea que lo que cambia es el signo. Esto va a ser muy útil cuando calculemos integrales de línea. ¿Sí? Entonces, la integral de un campo escalar, si cambiamos la parametrización, no cambia el valor. La integral de línea de un campo vectorial, ¿sí?, cuando cambiamos el sentido de recorrido, cambia el signo de la integral, ¿sí? Genial, esto va a ser muy, muy útil, ¿sí?, más adelante. ¿Estamos ahí? Bien. Entonces ahora, como para contarles dónde aparece esto, ¿sí?, dónde puede aparecer, entonces a partir de ahora por ahí les vamos a ir contando dónde va a aparecer, y después lo van a ver más adelante en física como corresponde, pero dónde aparece, ¿sí?, en otra aplicación, ¿sí?, que no es el trabajo, esto de la integral de línea. Bueno, esto aparece en lo que se llama la ley de Ampère, ¿sí?, que propuso ya Ørsted en 1820, que cuando todavía estaban tratando de investigar esto de los campos magnéticos y eléctricos, ¿sí? Y esto, muy probablemente, muchos de ustedes hayan hecho algún experimento de estos en la secundaria, seguramente algún laboratorio de física, que es el famoso que tiene una brújula, ¿sí?, que la brújula se alinea con la línea de campo magnético terrestre, ¿sí?, de la Tierra, por eso apunta al norte, ¿no? Y seguramente que habrán puesto una pila con un cablecito, ¿sí?, que la ponen cerca, y cuando acercan ese cablecito por el cual circula una corriente, vean que la brújula hace cualquier cosa, se empieza a mover, ¿no? O sea, se alinea distinto. ¿Sí? Bueno, ahí ven el efecto, ¿sí? La idea de ese experimento es que sepan que cuando una corriente circula por un cable, por un conductor, eso genera un campo magnético. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una corriente, eso genera un campo magnético. Esto que estamos dibujando acá en realidad son las líneas de corriente del campo magnético, ¿sí? Entonces H va a ser un campo magnético en el espacio, ¿sí? Ahora se los cuento, ¿sí? Si no entienden mucho lo que estoy hablando, acéptenmelo como un cuentito, digamos, ¿no? Más adelante, cuando vean física y tengan más ideas, van a aprender esto de verdad. Pero ahora te estoy contando, como lo vieron en la secundaria, seguramente, ¿sí? Entonces, esa corriente genera un campo magnético, ¿sí?, que, bueno, movía la brujulita justamente, ¿sí? Ahora ya no está el de la Tierra el que gana es este, entonces entre los dos mueven a esa brujulita. Y la ley de Ampère lo que relaciona justamente es esto, bueno, dependiendo de esta corriente, cómo es este campo, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación que propuso Ørsted en su momento, ¿sí? Era que si tenemos una curva, tomamos una curva cerrada y orientada en R3, una curva que rodea a ese conductor de esta manera, ¿sí?
la integral de línea del campo magnético a lo largo de esa curva, ¿sí? Que el resultado es un número, acuérdense, ¿sí? Bueno, es igual al valor de la corriente que tenemos acá, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que la corriente puede depender con el tiempo, ¿sí? Hay un montón de detalles y de cosas que se pueden meter acá. Esta es la versión como más simple, más sencillita si quieren. Entonces tenemos una corriente acá. Por simetría el campo magnético va a ser de esta manera, si la corriente es continua, así, no hay problema. Pero lo que nos da acá es el campo magnético. Entonces esta es lo que se llamaba la ley de Ampère, ¿sí? Entonces ya planteada con integrales de línea. Por ahí si alguno, no sé, por ahí si alguno fue a una escuela técnica y lo vio en alguna materia, lo habrá visto con todo esto con constante, digamos, nada de integrales de línea, obviamente, ¿sí? También lo habrán puesto, lo habrán visto. Ahora vamos a ver seguramente lo que habrán visto. Por ejemplo, entonces, si por un tema de simetría, ¿no? Si el H es constante, ¿sí? O sea que acá tenemos el H sería una cosa así, ¿no? No tiene por qué serlo, ¿no? De todo depende de la corriente que pase por ahí, de la corriente que cierre. Pero supónganse que es todo simétrico, entonces, y estos vectores son todos iguales, lo único que cambia es la dirección, ¿sí? Es la dirección. Piensen en un movimiento circular, ¿no? Que está cambiando la velocidad, entonces hay una aceleración, por ejemplo, ¿no? Es equivalente. Entonces, el H va cambiando, ¿sí? Pero como estamos recorriendo en el sentido, siempre el H por el vector tangente es siempre constante. Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? El H por el vector tangente es siempre constante. Entonces, acá el H no está en negrita, es una constante. Entonces, en ese caso, esta integral de línea, ¿sí? Nos va a quedar esto, ¿no? El H, todo esto, acuérdense que esto es lo mismo que H por T diferencial de S, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que H producto escalar con T es siempre una constante, H. ¿Sí? Estamos suponiendo eso. Si no, no vale todo esto, ¿sí? Esto estamos suponiendo que es constante. Entonces, ¿esto qué nos va a quedar? Esto nos va a quedar, la H es una constante, sale afuera de la integral. ¿Y esto qué es? A ver si alguno ya estuvo leyendo la guía y haciendo ejercicios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta integral? A ver, alguno que se anime. ¿Qué estamos calculando con esa integral? La integral del diferencial de S. ¿Quién se anima? A ver si alguno está entendiendo lo que están haciendo los ejercicios o no. ¿Sí? Esto sería como integral la función 1, ¿no? Un campo escalar que vale 1. Es la integral de línea a lo largo de una curva del diferencial de S. O sea, ¿qué nos queda cuando integramos el diferencial de S? ¿Quién se anima a proponer algo? ¿Nadie se anima a decir algo aunque esté mal? Dale, ¿qué están calculando ahí? Piensen en las otras integrales que vimos hasta ahora. Cuando integraban la función 1, ¿qué les daba? A ver, cuando calculaban la integral de línea del diferencial de X. Claro, ¿no? Nos da la longitud de la curva. Porque ¿qué queda cuando calculamos esto? Sí, si ponemos, bueno, vamos a hacerlo, ya que está. ¿Qué nos queda esto cuando hacemos el cálculo? Bueno, es la integral de línea de A hasta B del campo evaluado en R de t, que en este caso es 1, por el módulo de R' de t, diferencial de t. Esto que estaba acá era justamente la longitud del arco de curva, ¿sí? Entonces la misma idea, ¿no? Cuando integraban la integral doble de 1 del diferencial de área, era el área. Cuando integraban la integral triple de 1 diferencial de volumen, era el volumen, ¿no? Ahora lo mismo, la integral de línea de diferencial de S es la longitud del arco de curva, ¿sí? Bueno, pero la curva ¿cuál era acá? Es la circunferencia de radio R. Eso es fácil entonces, la longitud la sabemos, es 2pi por R. O sea que H es 2pi por R. Y la ley de Ampère nos dice que esto es igual a la corriente. O sea que de acá, esta seguramente es la ley de Ampère que hayan visto en la secundaria, de que lo vio, ¿sí? Es que la magnitud del campo magnético, ¿sí?, por culpa de esta corriente, tiene esta pinta. O sea que, ¿qué estamos diciendo acá? Que a medida que nos alejamos del conductor, o sea que el R aumenta, el campo disminuye, ¿sí? O sea que el campo magnético
decrece inversamente proporcional a la distancia al conductor este, ¿sí? Dada una corriente, el módulo del campo magnético decrece con R, ¿sí? Decrece con R. Por suerte que decrezca con R, pues si no estaríamos todos muertos. ¿Sí? Pero decrece con R. Fíjense que el campo magnético decrece con R, ¿no? El campo gravitatorio decrece con R cuadrado. El efecto. Bueno, todo esto tiene un montón de implicancias, ¿sí? Después van a ver cómo decrece, después vamos a ver cómo decrece el campo eléctrico, cuando veamos alguna otra cosa más. Bueno, esto como para contarles, así que contarles algo un poco más interesante, que después van a ver en la carrera también. Pero que aparecen estas cosas, ¿sí? Que van a aparecer, sobre todo en esto de electromagnetismo. Bueno, entonces, estamos acá con la interlínea, es un paso más, ¿sí? Es un paso más, y a medida que avancen las clases vamos a meterle conceptos, digamos, ¿sí? Van a aparecer un montón de conceptos relacionados con la interlínea de un campo vectorial. Pero en lo que es la operativa, ¿sí? El día a día, la integral de un campo vectorial es lo mismo que veníamos haciendo, ¿sí? La integral de un campo escalar. No cambia demasiado, ¿sí? La dificultad sigue estando en parametrizar la curva, por ahora, ¿sí? Así que bueno, hoy fue cortito.